Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Javier Perochena, represento a BlackRock y estoy aquí para hacer este webinar con GBM Home Broker. Es un webinar que tratará sobre la diversificación internacional y las ventajas que tiene esta en los portafolios de toda la gente. Y aquí me gustaría, antes de comenzar, que quede muy claro, el mensaje que me gustaría que se lleven es el de entender por qué es tan importante no solamente invertir todo un portafolio en una acción o en un solo índice, sino aprovechar el acceso que tenemos a invertir en diferentes mercados globales, ya desde México y concretamente desde la plataforma de GBM Home Broker. Acabando esta presentación, que durará alrededor de entre 15 y 20 minutos, podrán hacer las preguntas. Ustedes ahí mismo pueden ya irlas poniendo. Yo las iré leyendo al final de la presentación y con muchísimo gusto las iré respondiendo. Espero que sea de su agrado y cualquier cosa, como les digo, nos podemos comunicar por aquí. Me gustaría empezar esta presentación haciendo también una recapitulación de por qué es que se da esta estrategia en conjunto entre BlackRock y GBM Home Broker. Les recuerdo que desde enero del 2014 y por lo que queda de todo este año, cualquier instrumento iShares, que es la marca de ETFs de BlackRock, que ustedes operen, ya sea compran o vendan a través de la plataforma GBM Home Broker, no tendrá ningún costo de corretaje. Es decir, ustedes pueden operarlos sin que les represente este costo, esta comisión. Entonces, los invito a que de esta manera aprovechen esta promoción que tiene GBM junto con nosotros, que por el momento estará por lo que resta de este 2014. Y empezando un poco más con la presentación y veamos entonces la importancia de la diversificación. ¿A qué se refiere esta diversificación? Porque diversificar no es solamente comprar, en lugar de una acción, comprar 5 acciones. Muchas veces creemos estar diversificados porque tal vez tenemos en el portafolio 3 o 5 acciones y resulta que estas 5 acciones son no nada más del mismo país, sino inclusive del mismo sector. De esta manera no estamos diversificando correctamente el portafolio. Entonces veamos cuál es la importancia de la diversificación y sobre todo de la diversificación global. Quisiera empezar con esta primer lámina, que es considerar el set completo de oportunidades. ¿Qué pasa? Hace 10 años aquí en México solamente se podía comprar las sociedades de inversión o las acciones en directo que estaban en la Bolsa Mexicana de Valores. Gracias a la plataforma que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, mejor conocido como el SIC, ya podemos tener este acceso a no solamente comprar acciones con exposición a México, acciones mexicanas de empresas mexicanas, sino que podemos comprar acciones de empresas americanas, acciones de empresas europeas, o podemos comprar lo que nosotros representamos, que son los ETFs iShares. Estos ETFs, en el siguiente webinar del mes de noviembre, podremos darles más información sobre cómo son, cómo operan, cómo funcionan. Solamente me gustaría que se queden ahorita con el concepto básico de los ETFs, que es una canasta de diferentes activos, ya sean acciones o bonos, en el cual ustedes lo compran como si fuera una acción en el SIC o en la bolsa, y adentro de esta ustedes ya están diversificándose y teniendo exposición, ya sea a la bolsa americana, bolsas europeas, asiáticas, etcétera. Entonces, gracias a esta plataforma del SIC, ya desde México podemos tener el set completo de oportunidades. ¿Y a qué me refiero con esto? No solamente invertir en México, sino estar invertido en diferentes clases de activo o diferentes países o regiones. Quisiera aquí ponerles el ejemplo de qué ha venido pasando con los clientes institucionales en Estados Unidos a lo largo de los últimos 50 años, cómo han venido invirtiendo. Podemos ver en un inicio, como pueden ver ahí en la gráfica, en 1970, todos los clientes institucionales de Estados Unidos invertían todo el dinero solamente en acciones de Estados Unidos. Esto era el 100% del portafolio, que más o menos eran alrededor de 604 valores, 604 acciones, y con un market cap total de 13,000 millones de dólares. De 13 trillones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Es si ustedes suman cuánto vale Apple, cuánto vale Google, cuánto vale Ford. Si ustedes suman todo eso, lo que te va a dar es entonces el valor total del mercado. Esto es la capitalización del mercado global, del mercado total, perdón.
Entonces, en los 70 solamente invertían a principios de los 70 en acciones americanas. ¿Qué pasa? A partir de mediados de los 70 comienzan a invertir en otros países. Desde Estados Unidos empiezan a tener ya inversiones con exposición a Asia, a Europa, para ir extendiendo esto. Entonces pasa de ser solamente 604 acciones a 1,500 acciones y casi se duplica la capitalización del mercado total al que estaban teniendo acceso. Posteriormente, en los 80 se incorporan Canadá. Si bien el peso de Canadá no es mucho, vemos como si ya tienen acceso a otras 100 empresas. Posteriormente, el boom de los emergentes. En los 90 cada vez las bolsas de los mercados emergentes, como es el caso de México, empiezan a tener una mayor relevancia. Vemos así como los clientes institucionales comienzan a invertir en todos estos mercados emergentes. Corea del Sur, China, Brasil, México, Rusia. Y pasa entonces a ser de 1,600 hasta 2,400 acciones en las que están invirtiendo. Posteriormente, a principios de la década, ya del milenio, ya del 2000, incorporan también los índices Small Cap. ¿Qué son estos? Los más famosos son los de Large Caps, los de las empresas más grandes. Si pensamos en Estados Unidos, los índices principales en los que pensamos es el Dow Jones, que son 30 empresas, el S&P 500, que son 500, pero son las más grandes. A partir del 2000 comienzan a invertir en estas empresas Small Cap, las empresas que son chicas, que no pertenecen a los índices principales, pero que ahí hay una cantidad de acciones mucho más grandes que en el otro, en cuanto a número. Podemos ver cómo pasa de 2,500 acciones que tenían de Universo en los 90 a más de 8,000, incorporando ya todas estas empresas pequeñas. Y el último concepto que incorporan es en el 2010, que es el de mercados frontera. ¿Qué son estos mercados? Son unos países que con respecto a una metodología no cumplen con ciertos criterios para ser nombrados países emergentes, sino que se quedan como una división abajo. Estos son países que por el tamaño de su economía o la liquidez del mercado no son considerados emergentes, pero sí tienen bolsas, lo cual quiere decir que sí tienen empresas en las cuales se puede comprar y vender la acción. Estos mercados frontera hoy por hoy pesan muy poco, pesan apenas el 0,3% de toda la capitalización del mercado global, pero creemos que estas empresas tienen un pronóstico de crecimiento muy interesante y por eso es que ya lo empiezan a considerar también los clientes institucionales en Estados Unidos. Es así como completamos el set completo de oportunidades con lo que vendría siendo el ACWI IMI más Frontier, que es el índice completo, que son más de 8,000 emisoras y una capitalización de mercado en estos índices de más de 33 trillones de dólares. Todo esto se puede comprar desde México, es algo bien interesante, ¿no? Pasemos a ver cuál es la importancia de estar diversificado y no solamente en México. ¿Por qué se da esto? Ahí podemos ver toda esta composición que ustedes están viendo. Es el MSCI ACWI Index. Esto es todos los países que pertenecen, todos los países del mundo que pertenecen a este índice y el peso que tienen según lo que valen todas sus empresas juntas. Aquí, como era de esperarse para todos, el caso de Estados Unidos pesa casi la mitad de este índice. Es decir, si ustedes suman lo que valen todas las empresas del resto del mundo, es casi lo mismo que nada más las empresas de Estados Unidos. El país que le sigue es el Reino Unido con un 7%, Japón otro 7%, y así nos vamos hacia abajo con Canadá, Francia y Alemania. ¿Qué tiene de interesante aquí a la hora de que vemos cuánto pesa México? Pues México pesa apenas el 0,57% en esto. Es decir, no llega ni al 1%. Y sin embargo, por el contrario, si ustedes ven cómo están invertidos los portafolios de los mexicanos aquí en México, es completamente lo opuesto. En promedio están invertidos al 96% en México y solamente tienen exposición a un 4% de mercados internacionales. Cuando ven que México pesa el 0,57, vemos cómo estamos invirtiendo completamente al revés de cómo lo hace el resto del mundo, lo cual nos habla de un riesgo de concentración en México. Y tal vez aquí ustedes dirán, bueno, es que México dentro de los emergentes, ahí sí pesa mucho y yo quiero estar muy cargado a los emergentes, por eso estoy tranquilo con mi inversión solamente en México.
¿Y qué pasa cuando vemos entonces el índice, el MSCI Emerging Markets Index? Este es el índice más utilizado para que incluye solamente los países emergentes. Pues aquí México sí pesa más del 1%, pero pesa solamente el 5%. Tal vez muchos de ustedes creerían que pesa mucho más. Y no, aquí hay países como China, Corea del Sur, Taiwán, Brasil, que tienen un mucho mayor peso que lo que es México. Entonces, inclusive, si solamente quieren estar invertidos en emergentes, el peso de México sigue siendo muy poco comparado con el de otros países. Por eso es que creemos que es bien importante sí hacer esta diversificación en otros países, en otras regiones. ¿Y qué pasa? ¿Cuántas veces no nos ha pasado a todos por la mente el decir, voy a invertir todo mi dinero en una sola acción, pero porque esta acción es la acción más segura que hay dentro del mercado mexicano? Es la acción que en ese momento pesaba el 25% del IPC, que es el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores. Es la empresa más grande del hombre más rico del mundo. Nos podemos sentir muy seguros de estar invirtiendo en esa acción, porque esa acción nunca va a caer tanto. Esa premisa, ¿cuántas veces nos ha pasado a todos por la cabeza? ¿Qué pasó si hubiéramos hecho esto en enero del 2011? Efectivamente, América Móvil pesaba el 25%, una cuarta parte del IPC. Consideramos que era una inversión muy segura. Vemos 3 años y medio después, América Móvil ha caído un 5% y no es lo más que ha caído. Si ustedes ven en la gráfica, inclusive para abril del 2013, América Móvil iba un 25% abajo. Se ha logrado recuperar algo, pero en este periodo de 3 años y medio sigue con un rendimiento negativo de 5%. Por el contrario, si ustedes se hubieran invertido en el índice completo, que el ETF que replica ese índice es el Nasdaq, hubieran tenido una ganancia de 23.32%. Entonces aquí empezamos a ver una de las ventajas y beneficios que tiene esta diversificación. Y yo aquí solamente les estoy hablando de una diversificación dentro de un mismo país. Es pasarnos de estar invirtiendo en una sola acción a una canasta de acciones, que sería el Nasdaq, que contiene 35 acciones. Pero no quiero quedarme ahí, porque esta diversificación no es todavía suficiente. Y es lo que les he platicado desde el principio de esta presentación. Hay que ir más allá. Hay que ir a otra, hay que cruzar las fronteras e invertir aquí en México, pero con instrumentos con exposición internacional. ¿Y por qué es esto? ¿Qué hubiera pasado si en el diciembre del 89 ustedes hubieran invertido todo su dinero con la premisa de cualquier índice es positivo en el largo plazo? No importa en qué invierta yo. Si yo aguanto las correcciones que tiene el mercado o las crisis, yo sé que en el largo plazo, en 25 años, me va a pagar de manera positiva ese específico instrumento. ¿Qué pasa? En diciembre del 89, si ustedes dijeran, yo me quiero ir con el país más seguro, me voy a ir con el país que representa la mitad del mercado, así como hoy es Estados Unidos, en el 89 era Japón. Las perspectivas de Japón eran muy buenas, se consideraba que iba a ser la primera economía. Ahí era el lugar en el que había que estar. Si ustedes todo su portafolio lo hubieran invertido en Japón, y no me refiero a una sola acción de Japón, sino en el índice Nikkei, el índice más importante de Japón, que trae adentro de ese índice una canasta muy diversificada de acciones. Si ustedes hubieran hecho eso, hoy, 25 años después, su portafolio valdría 60% menos. Es decir, si invirtieron 100, ustedes tendrían 40. Y estamos hablando de un periodo de 25 años después. ¿Qué pasa si lo comparamos con haber invertido en todo el mundo y no solamente en Japón? Ustedes, su portafolio, hubiera tenido un rendimiento de 209%. Es decir, se hubiera triplicado su portafolio. Y como les mencionaba, no estamos hablando de invertir en un país pequeño, una inversión que pareciera riesgosa. En ese momento, la bolsa de Japón era la bolsa más grande y más importante del mundo, pesando la mitad. Todas las empresas de Estados Unidos, de Europa, Canadá y el resto de emergentes pesaban lo mismo que todas las empresas de Japón. Pues pareciera ser una inversión segura y la historia nos demostró que no lo fue así. ¿Qué pasa? Que nunca sabemos entonces cuál es el país que más va a estar pagando o que va a tener peor rendimiento.
Eso lo podemos ver explicado en esta tabla de colores. Cada color representa un país o una región en específico. Y lo que estamos viendo aquí es el rendimiento de las bolsas en los últimos 10 años. Podemos ver cómo no hay un solo país o región que consistentemente esté en los primeros lugares o bien en los últimos lugares para estar alejada de ella. Lo podemos ver. Un ejemplo muy claro de esto es el caso de Brasil. Brasil lo pueden encontrar en verde clarito. Verán, en el 2003 fue el país que más pagó con 114%. Duplicaron su dinero si hubieran estado ahí en Brasil. En el 2004, 35, 2005, 56. Y así lo vemos, 2006 y 2007, con realmente rendimientos extraordinarios en el caso de Brasil. ¿Qué pasó si alguien en el 2007, acabando el 2007, compró ya la historia de que Brasil efectivamente va a ser una potencia mundial y yo quiero estar invertido en Brasil? Pues si estuvieron en el 2008, podrán ver que de toda esta muestra, Brasil fue el que más perdió, con un menos 56%. ¿Qué pasó entonces? Me espanté de Brasil, saqué todo mi dinero de Brasil porque tuve un pésimo rendimiento. En el 2009 fue la bolsa que más pagó, 128%. Entonces, si yo me espanté con el rendimiento del 2008, quedé fuera de toda esa subida que más que duplicar el rendimiento o los activos que tenían invertidos ahí. Mismo caso, vuelvo a entrar a Brasil y en el 2010 vemos que ya fue de los que peor pagó y así sucesivamente 2011, 2012 y 2013. Y Brasil, cuando todos creíamos que iba a ser una potencia y que era donde teníamos que estar invertidos, ha sido la gran decepción en los últimos 3 años. ¿Qué nos dice esto? Que nunca sabemos, no tenemos una bola de cristal que nos pueda decir exactamente en qué país es en el que tenemos que estar cada año. Por eso es bien importante estar diversificado en todas las regiones, en todos los países, para poder evitar eso. Si se fijan dentro de los colores, hay uno que está enmarcado que dice ACWI. Este es el índice que le mostré al principio, que contiene todos los países, tanto desarrollados como de emergentes. Así es como está invertido. Verán que nunca va a ser el que más va a ganar, pero tampoco va a ser el país que más va a perder. Entonces ustedes tienen una inversión mucho más estable a la hora de que ustedes están diversificando. ¿Y cómo lo han venido haciendo los diferentes clientes institucionales en Latinoamérica? Aquí podemos ver el caso de Brasil, México, Colombia, Perú y Chile. A esto me refiero, clientes institucionales, es a los planes de pensión que existen, como aquí es el caso de las Afores. En Brasil siguen teniendo su exposición casi al 100% en solamente acciones brasileñas. Es por cuestiones regulatorias. Y podemos ver el caso más extremo, Chile. Todos estos países, en 1996, todos estaban con exposición 100% solamente a acciones de su país. Chile dio un cambio drástico en esto y si se fijan ha venido cayendo su exposición doméstica para ahorita tener 40% en acciones chilenas y el 60%, es decir, más de la mitad, ya en exposición a activos internacionales. Es decir, está invirtiendo ya sea en fondos, en ETFs o en acciones de Estados Unidos, de México, de Europa, de Asia. Esta parte es bien importante. Vemos que México hacia allá va, Colombia también y al mismo caso de Perú. Yéndonos ya más concretamente, pues, ¿qué ha pasado en México? Porque creo que esto es algo bien interesante y es lo que es el más claro ejemplo de cómo lo vienen haciendo. El cliente institucional más importante que existe en México son las Afores. Las Afores es un mercado que viene creciendo año tras año con todo el dinero de los aforados. Y existen manejadores de estos portafolios. Es decir, cada Afore tiene una persona o un equipo de personas que se encargan de estar manejando esas inversiones de acuerdo al perfil de riesgo de los aforados. Por eso es que existen 4 diferentes IFORES. Depende de la edad de cada uno de los trabajadores, es donde está entonces el dinero y depende entonces qué tanto riesgo puede tomar este equipo de inversión. Aquí lo vemos. En marzo del 2009, esto es apenas hace 5 años, dentro de la renta variable, es decir, el dinero que está invertido en bolsa, en acciones en bolsa,
el 5% de todo el portafolio, el 5% estaba invertido en bolsa mexicana y el 3.6% en otras bolsas extranjeras, para así estar invertido el 8% en bolsa en total. ¿Qué ha pasado? Era mucho más lo que se invertía en acciones mexicanas que en exposición internacional. A partir de ahí, podemos ver ahora 5 años después, lo llevamos esto al caso de a principios de este año y podemos ver que esto ha cambiado radicalmente. La exposición que siguen teniendo a bolsa mexicana, a las empresas mexicanas, no ha cambiado prácticamente. Si se fijan, desde marzo del 2010 hasta marzo del 2014, oscila entre 8 y 9% de su portafolio completo. ¿Qué pasó con la renta variable internacional? Ahí podemos ver cómo pasó de ser un 3, alrededor de entre 3 y 4%, a hoy por hoy ser un 16%. Es decir, por cada 3 pesos que un Afore invierte en renta variable o en bolsa, de esos 3 pesos, 2 pesos es para inversiones internacionales y solamente 1 peso es para bolsas mexicanas. Si ustedes esto lo pasan al dato que yo les daba al principio, ¿cómo le hacemos entonces en los portafolios de la gente estas inversiones que ustedes tienen en GBM Home Broker? Y es completamente al revés. Ustedes 9 pesos por lo menos se van a bolsa mexicana y solamente 1 peso a bolsa extranjera. Y ya vimos los riesgos que tiene esto. Esto no quiere decir que yo tenga una perspectiva buena o mala de la bolsa mexicana, de ninguna manera. Creo que es una parte bien importante que nosotros como mexicanos estemos invirtiendo en la bolsa mexicana. Pero no podemos entonces estar poniendo todos los huevos en la misma canasta, como comúnmente decimos en México. Es bien importante hacer esta diversificación. No sabemos qué pueda pasar con el mercado mexicano y lo que sí es seguro es que a nadie le gustaría estar invertido al 100% en ella y que tenga una corrección mientras que el resto de las demás bolsas no la tuvieran en igual medida. Por eso es que es bien importante esta diversificación internacional y que así las carteras que ustedes manejan, sus portafolios, sus ahorros, que además muchos de estos ahorros están hechos para que el día de mañana ustedes, pensando en un retiro, puedan vivir de esto, no vayan a tener un caso como es el caso extremo de Japón, en el cual 25 años después no han logrado recuperar lo que en un inicio se invirtió. Esto sería, yo daría por concluida aquí mi presentación y voy a pasar a leer algunas de las preguntas que hay de toda la gente que está conectada al webinar. Por favor, si tienen alguna duda, los exhorto a que la pongan aquí en la página, ¿no? Miren, una de las primeras preguntas que nos están haciendo, y fue al principio de la presentación, era Juan Juárez nos pregunta, ¿se puede diversificar adecuadamente con 3 acciones, un ETF y otras 2 para un seguimiento más preciso? Definitivamente sí se puede. Yo creo que aquí lo más importante es ver qué ETF, porque puede ser que las 3 acciones sean de bancos, por ejemplo, entonces no estamos diversificando de manera sectorial. Y si el ETF es solamente de México y las 3 acciones son bancos mexicanos, entonces no estamos diversificando adecuadamente. Si ustedes quieren mantener un portafolio con muy pocas posiciones, ahí sí lo que se les recomienda entonces es a través de ETFs, como bien menciona Juan, pero el ETF entonces tiene que ser un ETF que sea un ETF global, que abarque muchas regiones, como puede ser el ETF ACWI, que el ACWI, ACWI, este ETF lo que hace es replicar el MSCI ACWI Index, que es el índice que yo les mostré, que contiene todos los países de economías desarrolladas y todos los países de economías emergentes. De esa manera, sí estarían más diversificados y adicional a eso, pueden hacer, como bien menciona Juan, algún stock picking que le llamamos, es decir, elegir 2 o 3 acciones muy puntuales que sí le vayan dando más seguimiento y en los cuales estén entrando y saliendo dependiendo del rendimiento que les vayan dando, ¿no? Pasaré aquí a leer algunas otras preguntas. Me preguntan precisamente que si está el ACWI en la plataforma de GBM, me comenta Guillermo Contreras. Efectivamente, a través de la plataforma de GBM Home Broker, ustedes pueden ver en el apartado del SIC, del mercado global, podrán encontrar el ETF, así se llama tal cual, ACWI
Ese es el ETF que replica el índice ACWI y sí está crosslistado aquí en México a través de la plataforma SIC. Ustedes pueden comprarlo a través de la plataforma de GBM Home Broker y como les mencionaba al principio, GBM Home Broker no les cobrará comisión de corretaje. Lo pueden comprar sin tener que pagar esa comisión de entrada. Me pregunta Jorge Cantú, cuando se refieren en invertir a un país, se refieren al índice del país, ¿verdad? Sí, efectivamente. Puedes tú de todas maneras invertir en un país, yéndonos más en concretamente, y el ejemplo que más conocido es Estados Unidos. Pueden ir a invertir aquí mismo también en acciones de Estados Unidos. Pero el hecho de que ustedes inviertan en Apple, por poner la empresa más grande de Estados Unidos, no te está dando esa diversificación suficiente. Porque de esa manera estás empezando a invertir en otro país, pero solamente en una acción y consideren que Estados Unidos es un mercado que tiene alrededor de 3,000 acciones. El estar invertido, si bien sí están invirtiendo en la acción más importante de Estados Unidos, la empresa más grande, no estás logrando esa diversificación, porque Apple tiene sus propios riesgos. Puede tener algún problema Apple, sus ventas pueden empezar a bajar, el resto de las acciones pueden estar subiendo y sin embargo si Apple va a la baja, te va a estar impactando de manera negativa el portafolio. Entonces, cuando yo me refiero a invertir en otros países, sí me refiero a en los índices de estos países. No necesariamente yéndonos con el ACWI, que es el que yo les puse el ejemplo. Inclusive, si tienen ustedes una perspectiva buena sobre Japón, pueden invertir a través del ETF del iShares de Japón, que es el EWJ. Si así es en Alemania, está el EWG. España, Italia, lo mismo pueden hacer con todo Asia emergente. Tienen el AAXJ, que es un índice de Asia que excluye Japón. Entonces, de esta manera ustedes van teniendo exposición precisa a la región o país que es la que ustedes quieren tener en sus portafolios, ¿no? Me pregunta aquí, no es, con mucho gusto le respondo a Guillermo, nos pregunta que en qué invierten las Afores. El 61% restante está nacional o internacional. No, yo aquí les mencionaba del caso este de la Ciefore, que es la Ciefore más agresiva, el 25% está invertido en bolsa. De ese 25, ustedes podían ver cómo el 16 está invertido en renta variable internacional y el 8 está invertido en renta variable local. El otro 75% son otro tipo de inversiones, principalmente renta fija. Los bonos, la renta fija, que son sobre todo bonos del gobierno federal. Es decir, tienen los M bonos de todos los diferentes plazos y también tienen otro tipo de inversiones alternativas. Así es como invierten todo su portafolio las Afores, dependiendo como les mencioné, el perfil de riesgo de los aforados que va de acuerdo a la edad que tienen. Me pregunta Martín, ¿al invertir en Naftrac se tiene algún costo? Efectivamente, bueno, primero, el Naftrac es el único de los 192 iShares que tenemos aquí en México. El Naftrac es el único que no está en el acuerdo con GBM Home Broker para que no se le cobre comisión de entrada o de salida. En este caso, ustedes sí pagarían su comisión de corretaje. Como saben, GBM Home Broker es de las plataformas que les permite tener el acceso a cualquiera de todos los ETFs con una comisión muy baja de corretaje. En el caso del Nasdaq sí tienen que pagar esta comisión de corretaje. Ahora bien, el Nasdaq tiene un costo, sí tiene un costo también, al igual que todos nuestros ETFs, y aquí quiero ser muy claro, al igual que lo tienen los fondos de inversión, pero es un costo que se va devengando en el precio día a día. Si ustedes tienen el Nasdaq o cualquiera de nuestros instrumentos, no es que de repente un día vaya a valer menos porque se cobró algo. No, día a día se le va cobrando algo. El caso del Nasdaq es de 0.25% al año. Es decir, si el IPC pagó 10% en un año, el Nasdaq pagó 9.75%. Solamente son 0.25% la diferencia y eso es si hubieran estado todo el año, que es un costo mucho más bajo que las sociedades de inversión, ¿no? Me pregunta Jorge Celis, ¿cómo se puede diversificar en el mismo mercado? Si ustedes consideran México, creo que es una muy buena pregunta esta. Si no, oye, yo no me quiero de todas maneras salir de México, pues pueden hacerlo a través del NAFTRAC. El NAFTRAC son 35 emisoras, las principales, de acuerdo al IPC. Entonces, de esta manera tú estás más diversificado en sectores así. Aquí hay algo muy importante mencionar.
no solamente existe el Nasdaq para seguir el mercado mexicano. Nosotros la semana pasada acabamos de lanzar 2 nuevos ETFs que son solamente invirtiendo en acciones mexicanas, pero en lugar de utilizar el IPC como el índice que tiene que seguir, utiliza otros 2 índices que dependen del momentum que traigan los precios de estas acciones o del riesgo que tiene cada una de esas empresas. Entonces, si tú vas invirtiendo en estos diferentes ETFs, aunque sea dentro de México, te vas diversificando aún más. Nos pregunta Eduardo Zamora que si podríamos enviar los ETFs por sectores que tenemos disponibles. Sí, estos con muchísimo gusto a través de la página de GBM Home Broker pueden ver la lista de productos y ahí podrán encontrar cómo tenemos, para el caso de Estados Unidos, tenemos sectoriales y subsectoriales, es decir, pueden ustedes elegir un ETF que esté invirtiendo solamente en financieras o solamente en industriales o empresas farmacéuticas y tenemos inclusive subsectores. Igualmente tenemos también sectores globales, es decir, no solamente va a invertir en empresas de energía de Estados Unidos, sino empresas de energía de todo el mundo, o en bancos de todo el mundo, o en empresas de consumo de todo el mundo. Tenemos una amplia gama de 192 ETFs, que como les dije, de estos 192, todos menos el Nasdaq entran dentro del acuerdo, ¿no? Aquí, de todas maneras, pueden ustedes consultar igual el Twitter y mandar cualquier otra necesidad que tengan para que se pongan en contacto con ustedes en GBM Home Broker y les hagan llegar esta información. Les recuerdo, el Twitter de GBM Home Broker es @GBM Home Broker. De ahí ustedes podrán tener esta interacción con la plataforma de GBM Home Broker. Perdón que los deje un poco en silencio, pero es que estoy revisando aquí las preguntas que nos van llegando. Una pregunta importante aquí de Erasto Pimentel. ¿Cómo evitar la doble tributación al invertir en el extranjero? No podemos dar nada de asesoría fiscal, simplemente yo aquí les diría una gran ventaja que se tiene al invertir en México, aprovechando la plataforma del SIC, es que ustedes todas estas ganancias que tengan de capital solamente van a pagar el 10% de la ganancia de capital. Si ustedes tuvieran dinero invertido en el extranjero, es decir, en una cuenta en el extranjero, no en una cuenta en México comprando valores extranjeros, sino una cuenta directamente en Estados Unidos que compra acciones, lo que ustedes ganen por el diferencial de precio de lo que compraron una acción y lo que la vendan, el impuesto que ustedes tienen que pagar es de acuerdo a la tasa normal de impuestos sobre la renta. Entonces yo les diría que es bien importante conocer esta diferencia. Aquí en México es solamente el 10%. Si usted está en Estados Unidos tienen que, o en otro país, tienen que pagar la tasa de impuestos sobre la renta. Para que consideren esto muy importante a la hora de definir dónde quieren abrir una cuenta. Me preguntan que dónde pueden encontrar la lista de nuestros ETFs, como les dije, a través de GBM Home Broker. Ahí ellos les pueden hacer llegar la lista de todos los instrumentos, que todos estos instrumentos están de acuerdo al acuerdo que tenemos, ¿no? Entran dentro del acuerdo de no cobrar comisión de entrada o de salida. Nos pregunta Pedro que encuentra poca liquidez a veces al tratar de comprar algún ETF. Esto les digo, ya estamos trabajando en este sentido y cada vez el sistema financiero bursátil, por así llamarle, está poniendo cada vez más postura, las diferentes casas de bolsa. Entonces se ha ido mejorando muchísimo el tema de la liquidez en el SIC. Ninguno de estos instrumentos tiene poca liquidez, todos se operan muchísimo en el extranjero y solamente es darle la liquidez necesaria aquí en el mercado local, pero como verán, cada vez se va teniendo una mayor liquidez para que entonces ustedes los spreads que tienen de compra y de venta sea cada vez más reducido. Menciona Javier Álvarez, la compra de un ETF internacional, por ejemplo, uno con moneda de dólares, ¿tiene comisión de carretaje? Eh, Les digo, de acuerdo al acuerdo, baja la redundancia que tenemos con GBM Home Broker, cualquiera de los iShares, es decir, los ETFs que pertenecen a BlackRock, el cual la marca es iShares,
no tienen comisión de corretaje ni en la compra ni en la venta si lo hacen a través de la plataforma de GBM Home Broker. Si compran otros ETFs de otros distribuidores, GBM Home Broker sí les cobrará la comisión de corretaje normal. Pero esta comisión no importa si está en moneda internacional el ETF o no. Esto es aparte. Me hacen más preguntas que dónde pueden ver todo el portafolio de lo que tenemos. Algo muy importante que nos menciona Gonzalo Silva. Efectivamente, quien invirtió en el Nikkei en el 89 hubiera tenido pérdidas muy importantes en sus inversiones. Quien invirtió en la bolsa japonesa a partir del 2012, por las políticas económicas del primer ministro Abe, su rendimiento ha sido muy bueno. Efectivamente, y creo que eso es algo del mensaje que es con el que quiero que se queden. No sabemos cuál es el timing preciso. Por eso mismo, si ustedes hubieran preguntado a alguien que invirtió en el 89, seguramente hubiera creído que ese era el momento ideal para invertir. Y a lo mejor esa misma persona hubiera dicho que en el 2012 no. Como nadie tiene la bola de cristal, por eso es que hay que estar mejor muy diversificado para evitar eso, ¿no? Una pregunta bien importante. ¿A partir de cuánto se puede comprar en el ACWI, en el índice ACWI? Bueno, el índice, ustedes lo que compran es el ETF que sigue el índice ACWI. ¿A partir de cuánto? Esto es una de las principales ventajas que tiene un ETF. En el caso del ACWI, no recuerdo exactamente cuál es el precio del instrumento, pero ustedes pueden comprar desde un título, que generalmente valen alrededor de 400 pesos. Entonces, a partir de que pueden comprar un solo título del ACWI, 400 pesos, y ustedes esos 400 pesos están invertidos en miles de acciones en todo el mundo. No necesitan tener un gran portafolio de dinero para poder estar diversificando. Esa es una de las grandes ventajas que tienen los ETFs. Lo mismo que las cantidades mínimas para invertir, eso, como les digo, es un título en cada uno de los ETFs y cada ETF tiene un diferente precio, pero todos están más o menos en el rango de, hay ETFs que valen 200 pesos, hay otros 300, se va hasta el ETF más caro está alrededor de 1,300 pesos un solo título, depende de cuál es la exposición que tienen. Esto es el precio del valor, no quiere decir que uno sea más caro que el otro. Una pregunta muy interesante. ¿Cuáles son los ETFs basados en bonos que están disponibles en GBM? Tenemos alrededor de 30 diferentes ETFs que invierten ya sea en bonos gubernamentales mexicanos, que ahí pueden encontrar desde el CT-Track, M5 Track, M10 Track y UD-Track. O pueden encontrar también los internacionales. Tenemos toda la curva de Treasury. Si ustedes quisieran comprar bonos del Tesoro americano, existen ETFs que adentro tienen esto, o del gobierno alemán, o del gobierno inglés, o del gobierno canadiense. Pero ahí en esta lista de productos pueden encontrar todos estos. ¿Dónde se puede ver la presentación completa? La que yo les acabo de hacer ahorita. Tengo entendido GBM Home Broker. A través del Twitter, ahí podrán ver. Ustedes sigan por Twitter a GBM Home Broker, ahí estarán subiendo los diferentes links para verla. Si quieren que se las manden, por favor contáctenlos vía el Twitter y con muchísimo gusto se las mandarán de la manera que ustedes lo prefieran. Una pregunta bien interesante y muy importante por parte de Adriana Beltrán. Si compramos un ETF, ¿nos depositarían los dividendos de las empresas que corresponden? Completamente cierto. Esto así funciona. Tiene un ETF, vámonos con el caso más utilizado, el del NAFTRAC. Cada una de las 35 emisoras que están adentro del NAFTRAC va pagando dividendos. Estos dividendos caen en el NAFTRAC y el NAFTRAC lo que hace es que se los reparte a ustedes a manera de dividendo. Todos los dividendos, y lo mismo pasa si ustedes si compran el IBB, que es el que sigue el S&P 500, o el ACWI. Todas las emisoras que están pagando dividendos
Este instrumento los captura y se los reparte a ustedes a manera de dividendo de acuerdo a un calendario. Voy a pasar aquí a las últimas preguntas. Me preguntan qué tan bursátil es el ACWI. Tiene una liquidez, no recuerdo ahorita en este momento, pero tiene una liquidez a nivel mundial, me parece que es de alrededor de, no recuerdo, no les quisiera dar una cifra, pero es algo así como $1,000 millones al día. O sea, tiene muchísima liquidez, es de nuestros instrumentos más utilizados. El caso del NAFTRAC, por ejemplo, el NAFTRAC es el instrumento que más opera dentro de la bolsa mexicana. Le sigue la acción de América Móvil, que opera menos de la mitad. El NAFTRAC opera alrededor de $250 millones cada día aquí en la bolsa mexicana de valores. Nos preguntan que si hay ETFs de fibras. No tenemos un ETF tal cual de fibras, pero sí tenemos de REITs, que es lo equivalente a en el resto del mundo. Sí tenemos ETFs que siguen REITs de Estados Unidos, de toda Norteamérica, del mundo, de Europa. Estos los pueden encontrar en esta lista de productos. Por el momento me despido. Espero que haya sido de su interés esta presentación y, como les dije, que se queden con este mensaje bien importante. Yo les diría dos mensajes. El primero es esta diversificación internacional y la importancia. Les recuerdo, no tenemos la bola de cristal. Lo que podría parecer una inversión sin riesgo, sí tiene un riesgo y muchas veces no lo estamos contando. Como no sabemos qué va a pasar o cuál es el que va a subir o bajar, por eso más vale tener un portafolio diversificado, no solamente con acciones del mismo país, sino en diferentes países o regiones. Y el segundo es que ustedes, por favor, en sus portafolios vayan haciendo este tema de diversificación y vayan de verdad probando y verán cómo les dará mejores resultados. Esto de la diversificación, aprovechen el acuerdo que se tiene con GBM Home Broker para comprar estos ETF sin comisión y que de esta manera vayan diversificando los portafolios que tienen. Muchas gracias a todos. Cualquier cosa les recuerdo, pueden comunicarse con GBM Home Broker a través de su Twitter, @GBM Home Broker. Soy Javier Prochena, muchas gracias por seguirnos en este webinar.